el programa académico de doctorado de Ciencias Económicas y Empresariales con el tema denominado Modelo de Gestión Organizacional para el Departamento de Recursos Humanos, caso de Universidades Públicas del Eje Troncal de Bolivia, por el posgraduante Alan Mendoza Mercado. A continuación, vamos a indicar que tenemos 3 etapas. La primera, en la cual el posgraduante tendrá de 30 a 35 minutos para hacer su exposición, seguidamente de la ronda de preguntas y finalmente el veredicto por parte de los tribunales. A continuación, el presidente, el ingeniero Emilio Gutiérrez, va a ceder la palabra para iniciar la actividad. Muchas gracias a todo el tribunal presente, a la representación de la Escuela de Posgrado que hace la formalidad de esta defensa, a nuestro tribunal, el PhD Oscar Corteuceda, a PhD Roger Alejandro Vanegas, al PhD Alcibiades Rivera Rochetti, al PhD Karen Infanta Soto y al PhD Elizabeth Ávila Angulo. Muchas gracias por su presencia. Vamos a dar lugar a esta defensa al postulante Alan Mendoza. Le deseamos muchísima suerte. Usted sabe que el doctorado es una invención, es un aporte a la ciencia y en ese nivel creo que lo hemos tomado así. Muchas gracias y que hagan un relato muy bien. Adelante, por favor. Bien, muy buenas tardes, miembros del tribunal, director de la Business School. El día de hoy voy a presentar un trabajo de investigación de título Modelo de Gestión Organizacional para los Departamentos de Recursos Humanos, caso Universidades Públicas del Eje Troncal de Bolivia. Esta investigación más que todo fue realizada en 3 universidades del Eje Troncal de Bolivia para conocer cuáles son las similitudes y diferencias en cuanto a su gestión organizativa se requiere. Este trabajo va dedicado a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, y agradecimiento profundo a todos ustedes y a la Business School, que es mi casa formadora. Bien, vamos a comenzar la introducción presentando ante ustedes el problema de investigación, en la cual tiene la pregunta principal y dice: ¿de qué manera se puede establecer y articular los procedimientos organizativos desarrollados en los departamentos de recursos humanos de la Universidad Mayor de San Simón, la San Andrés y la Gabriel Tony Moreno Somerluz? Estamos viendo acá claramente que estamos haciendo énfasis en las universidades del Eje Troncal de Bolivia para conocer este tipo de situación y análisis que se va a presentar. El objeto de estudio es la gestión organizacional de los departamentos de recursos humanos. Se ha basado en este aspecto para conocer a profundidad cuáles son los elementos a considerar. El campo de acción se va a elaborar un diagnóstico interno, está un análisis cooperativo, análisis de resultados, se va a generar objetivos estratégicos. El objetivo general que viene a ser la respuesta del problema de investigación no es más que proponer un modelo de gestión organizacional para los departamentos de recursos humanos de la Universidad Pública del Eje Troncal de Bolivia, tomando en cuenta procedimientos vigentes, disposiciones legales y estrategias dimensionales que se nos va a comunicar a continuación. Con esto se desarrolla una idea de defender que es una hipótesis teórica. Se ha decidido colocar aquí los objetivos estratégicos de la propuesta porque es menester enumerarlo, que es el objetivo que queremos encontrar al demostrar este modelo. Aquí dice que la implementación del modelo de gestión organizacional propuesto permite desarrollar 4 estrategias dimensionales: sistema administrativo, desempeño organizativo, escala humana e inteligencia de gestión, que van a ser desarrollados en la propuesta de investigación. Seguimos con la parte de la introducción. El diseño metodológico tiene 4 pilares fundamentales: inductivo, deductivo, histórico-lógico, análisis y síntesis, y el método comparativo. En cuanto a los métodos empíricos está el método observación, medición y el método vivencial. En cuanto a las técnicas e instrumentos, está la técnica observación, revisión documental, el programa IBM-SPS, la entrevista, encuesta, matrícula y mapa conceptual. En cuanto a los parámetros estadísticos, se determinó que se tienen que tomar en cuenta las facultades más numerosas de cada universidad. En este caso tenemos las 4 facultades más numerosas de la Gabriel de Moreno, que es Económica, Exacta, Contaduría y Jurídica. La facultad más numerosa en cuanto al personal administrativo con contrato indefinido de la San Simón de Cochabamba, Ciencias Económicas, Ciencia y Tecnología, Humanidades y Jurídica. En cuanto a las facultades más numerosas, en cuanto a personal administrativo, se refiere que está Económica, Tecnología, Educación y Jurídica.
Con esto se da lugar a la introducción de la presente investigación. Es importante tener bases sólidas epistemológicas para poder conocer de qué trata el estado del arte de lo que se va a presentar. Se ha hecho un resumen de la fundamentación teórica, primeramente, porque tenemos dos partes, la teórica y la técnica. Primeramente se ha decidido realizar un mapa conceptual para que se pueda identificar mejor cuáles son los alcances de lo conocido hasta ahora. En este caso tenemos el estado del arte como gestión organizacional, a los sistemas organizativos, al modelo mejor institucional a escala humana, la innovación en la toma de decisiones, el modelo de desempeño y el enfoque sistema. En cuanto a la fundamentación técnica, porque es importante también basarnos en la parte técnica legislativa que regulan estas tres universidades. Se toman en cuenta las normas básicas de administración de personal, el estatuto orgánico reformado por el Ilustre Consejo Universitario, el reglamento interno de personal, la ley general del trabajo y el decreto supremo 4451 que dispone de las nuevas medidas laborales de la gestión 2021 en adelante. Con esto se hace referencia tanto a la parte teórica como a la parte técnica que permite conocer las investigaciones hasta la fecha. Bien, en cuanto al diagnóstico y análisis situacional, como estamos introduciendo el análisis de estas tres universidades, es importante considerar un análisis individual, pero al mismo hecho contrastarlos para poder identificar cuáles pueden ser sus semejanzas y sus diferencias. Por ejemplo, acá hemos nombrado que hemos hecho, que se ha realizado la técnica de la entrevista, la encuesta. En este caso se ha elegido a 30 trabajadores administrativos con contrato indefinido pertenecientes y trabajando activamente en el Departamento de Recursos Humanos. Se le hizo una consulta preguntando cuando se presenta algún problema organizativo en las facultades académicas, la solución que le brinda es, vemos que la Gabriel responde que es insuficiente con un 41%. Vemos a San Simón que responde que es aceptable con un 45% y vemos a San Andrés de la Paz que responde con una respuesta regular. Ahí se ve claramente la diferencia, el contraste que tiene cada una de ellas al momento de interpretar los resultados que nos dan los observados en este caso. Conjuntamente también se aplicó lo que son las encuestas que se ha diagramado con una torta que se puede explicar y identificar claramente que en la Gabriel René Moreno, en cuanto a la función que realiza en el cargo que ocupa, lo que más desempeñan es la organización. En la San Simón de Cochabamba, lo que más ejecutan en su diario vivir laboral es la planificación. Y la San Andrés de la Paz, lo que más ejecutan en sus actividades laborales es también la actividad de organización. Aquí también llama la atención que la San Simón de Cochabamba tiene mayor énfasis hacia la planificación de un trabajo designado. Tenemos también encuestas que se aplicaron al jefe o a los jefes del Departamento de Recursos Humanos. Se hizo un esfuerzo para poder contactarse con el Recursos Humanos de la San Simón de Cochabamba y la San Andrés, y tenemos información de primera mano. En este caso se le ha consultado a los jefes de recursos humanos cuáles son los elementos de evaluación más importantes que considera su personal que permite generar organización. Por ejemplo, aquí vemos que el parámetro que se toma en cuenta en la Gabriel está entre bueno suficiente, en la San Simón está entre excelente y bueno, y en la San Andrés de la Paz está entre excelente, bueno y suficiente. Entonces ahí también se ve un contraste de la respuesta que nos brinda cada jefe de recursos humanos de cada institución académica pública. Se ha realizado lo que es la validación estadística y la confiabilidad. Se ha decidido añadir un análisis estadístico que era pertinente en este caso para dar una solvencia a los datos que arrojan los resultados, y se ha elegido lo que es el análisis factorial exploratorio y el método del coeficiente alfa de Cronbach independiente por cada dimensión que nos va a arrojar el análisis factorial exploratorio. Primeramente se ha elegido 15 ítems para poder utilizarlos y aplicar las herramientas necesarias. Tenemos en total 90 observados. 30 observados en la Gabriel, 30 observados en San Simón y 30 observados en la San Andrés de la Paz. Entonces, al tomar en cuenta 90 observados, teniendo una escala de Likert del 5 al 1 que habla de satisfactorio, aceptable, regular, insuficiente y deficiente, tomando en cuenta los 15 ítems que se explicaron anteriormente, se ha realizado el protocolo del análisis factorial partiendo del box plot. Primeramente se ha elaborado un diagrama de cajas donde estipula y ubica cuáles son los cuartiles más sobresalientes en este análisis.
Vemos acá claramente que están cercanos al cuartil 5 que al cuartil 1. Eso significa que existen valores máximos cercanos a 5 y no a 1. Estos datos atípicos que figuran abajo y que están fuera de los cuartiles son aquellos datos que se deben eliminar, porque son datos que no están considerando elementos importantes que incidan en nuestro modelo. Conjuntamente se ha hecho la determinación de comunalidades extraíbles y la determinación se ha visto que el ítem 12, en cuanto a la extracción del análisis de componentes, genera un valor por debajo del 0,5, que lo vemos en relación a los demás datos y está por debajo, entonces se procedió a su depuración. Conjuntamente se ha hecho la determinación de la adecuación muestral por KMO, Heisenberg-Olkin, y la prueba de felicidad de Bartlett. Por ejemplo, en este caso llama la atención que la adecuación por KMO sale 0.81. Eso significa que mientras más cercano a uno esté, el análisis factorial presenta un estudio consistente para poder aplicarlo y seguir adelante. Y también demuestra que la prueba de felicidad de Bartlett, al estar cercano a cero, genera lo que es la utilidad adecuada de este tipo de análisis factorial. Posteriormente se ha elaborado un gráfico de sedimentación y vemos claramente acá que el punto de quiebre está en el punto 4, en la cual la curva comienza a aplanarse. Esto indica que nos va a generar 4 dimensiones para poder aglutinar las variables y los ítems que fueron denotados anteriormente. En este caso claramente vemos que hasta el punto 4 existe un declive y de ahí se va aplanando la curva, que estos datos ya no proporcionan ningún tipo de interés estadístico. Aquí tenemos 4 columnas según lo que nos representa el gráfico de sedimentación. Vemos los ítems ya agrupados según la columna que presenta los datos más altos. Por ejemplo, para la primera dimensión tenemos estos 4 ítems que son los más altos. Conjuntamente tenemos otros 4 para la dimensión 2, tenemos 2 para la dimensión 3 y tenemos 2 para la dimensión 4 que comienza, según el método del Varimax, a ya conglomerar estos datos según su dimensión que pertenece. Se ha realizado un análisis de alfa de Cronbach. A un inicio se hizo a nivel general, pero fue lo más consistente decidir por un análisis de alfa de Cronbach de manera independiente, teniendo ya a mano las dimensiones generadas por el análisis factorial. Primeramente acá, quizás llame la atención los 66, no se olviden que hemos depurado datos, ya no son 90 observados con los 15 ítems, bajaron a 66, tomando en cuenta boxplot y tomando en cuenta también los cuartiles que generó en el anterior gráfico. Por ejemplo, para la dimensión número 1, variable factor, sale el alfa de Cronbach 0,77. Para la dimensión 2, tomando en cuenta su ítem, sale 0,81. Para la dimensión 3 sale 0,65, para la dimensión 4 0,67. Según la fórmula denotada y el programa IMSPS que tiene el rango acá, vemos que genera una confiabilidad entre alta y excelente estas dimensiones. Están dentro de los parámetros establecidos para que puedan sustentar el análisis factorial en cuanto a la confiabilidad se refiere. Con esto se ha generado, tomando en cuenta las 4 dimensiones, los ítems que agrupa, los observados iniciales, los finales depurados después del boxplot y también lo que es la matriz de componentes, se generan 4 dimensiones BARFAT que están según la pertinencia que generan los ítems. En este caso tenemos la dimensión de organización, desempeño, coordinación y conocimiento, que son elementos que nacieron de lo que es el análisis factorial. Con esto se finaliza la parte del diagnóstico. Se han querido generar dimensiones que permitan tener una luz en el cual partamos en la propuesta y de base a ello podamos generar los objetivos dimensionales propuestos en las siguientes láminas. Propuesta de un modelo de gestión organizacional para el Departamento de Recursos Humanos. Aquí nace ya la propuesta y la novedad científica que se propone en base a todos los datos que se han recabado en esta exposición. Tenemos acá una representación por la caja de herramientas de Michel Godet. Tenemos las 4 dimensiones o componentes que se determinó por la análisis factorial y en base a ello se generó los 4 objetivos estratégicos, que es sistema organizativo, desempeño, inteligencia de gestión y escala humana. Cada uno de ellos tiene a la derecha especificado su objetivo estratégico de manera explicativa. En pocas palabras, el sistema organizativo, el elemento necesario es proponer una mejora en la organización, en la frecuencia y fluidez de la información, que es algo necesario. El análisis de desempeño organizativo es importante aplicarlo para que defina las actividades de los cargos asignados y medir el resultado del puesto de trabajo desde un punto de vista de manera cualitativa y cuantitativa.
El objetivo número 3, la mejora institucional a escala humana, genera una ayuda a los departamentos de recursos humanos en base a las nuevas formas de trabajo de coordinación, que es algo necesario para la institución pública académica, generar nuevas perspectivas en base a la coordinación, tomando en cuenta el método de la escala humana. Finalizando la explicación de la caja de herramientas de Michel Godet, tenemos a la propuesta de la creación de una inteligencia de gestión, pero conformada por un gabinete especializado en psicología y en recursos humanos, que brinde características de conocimiento a los trabajadores en cuanto a su perfil profesional y laboral se refiere. Vemos acá, se está representando un esquema de sistema organizativo matricial, que es el primer objetivo estratégico, donde está cruzando, de acuerdo a la actividad que se le genere, el encargado y el jefe, y hace un cruce de información que permite generar un sistema eficiente. En cuanto al esquema de desempeño organizativo por método 180 grados, en este caso se trató de generar un elemento que permita elegir un analista específico, que puede ser un colega de trabajo, que permita conocer y considerar la experiencia en el área de su colega en base al trabajo que está realizando, realizar preguntas exactas, recolectar información y la importancia de la comunicación en cuanto al desempeño se esté ejecutando. En cuanto al esquema de trabajo basado en la mejora institucional a escala humana, es importante aquí considerar elementos que estén basados en la coordinación. La coordinación genera herramientas virtuales de características colaborativas, genera equipos de trabajo conformados, una cultura colaborativa basada en el uso de nuevas tecnologías, lo que juntando todos estos elementos genera una coordinación organizativa de manera adecuada. Tenemos acá otro esquema de la coordinación del procedimiento organizativo digital. Es importante al momento de coordinar, no solamente de coordinar, de ejecutar las labores, proponer que todas las acciones que se realicen en cuanto a los procedimientos tengan una acción digital, como aquí dice, tanto el despacho, el archivo, la correspondencia, tenga definida una acción digital y también cuál es el alcance de cada acción digital que se presenta al modelo de generar este objetivo estratégico. Estos elementos denotados como objetivos estratégicos se decidió usar la matriz de dependencias de Wester, este alemán psicólogo que propuso realizar un cruce de variables que permitan conocer cuáles son las que generan mayor incidencia de acuerdo a una escala de impacto, de sin influencia hasta influencia alta. Teniendo una representación visual de esto, tenemos un gráfico que los puntos dan una suma crítica. ¿Qué dice Wester? Wester dice que si los puntos del cruce de las variables generadas están en la zona crítica en el plano cartesiano, la prioridad de estas variables según su dimensión son significativas. Entonces, esto es lo que propone Wester al momento de representar esta matriz que se está adecuando a los datos obtenidos. Se realizó una validación cual y cuantitativa del constructo de la propuesta por el método del BDI, que en este caso se ha seguido un protocolo partiendo de los componentes latentes agrupados de potencia factorial, los objetivos estratégicos propuestos y las dimensiones, que son 4 en este caso, para conocer cuáles son los ítems latentes agrupados. Tenemos acá parte del protocolo de manera resumida, los 2 expertos que se eligieron, se aplicó protocolo de coeficiente de argumentación y de conocimiento para generar una suma asignativa de valores y se depuró 2 expertos porque fueron los que generaron menor puntaje al momento de aplicar estos coeficientes y se está resguardando la identidad claramente para no poder entrar a nombres de manera personal. Aplicando el protocolo de la validación del BDI, nos han arrojado elementos, que generan las 5 características principales de esta validación, que son relevancia de la propuesta, congruencia, claridad de redacción, adecuación textual, dominio del constructo, donde de acuerdo a cada dimensión arrojó, y aplicando la formulita del BDI, arrojó valores por encima del 0,7. ¿Qué dice el protocolo de BDI en este caso? Dice que si los elementos de las dimensiones aplicadas están por encima del 0,7, se define que las dimensiones sí presentan una validez adecuada en cuanto al contenido y constructo de la propuesta, aplicado a lo que es los datos obtenidos según las dimensiones elaboradas. Con esto se finaliza la propuesta y se permite dar una validación cuantitativa de los objetivos estratégicos planteados. En cuanto a las conclusiones, según los datos más importantes extraídos de la Gabriel, el trabajo es tradicional y operativo,
de la San Simón de Cochabamba llama la atención que la organización tiene características colaborativas en cuanto a su procedimiento organizativo. En cuanto a la San Andrés de La Paz, se concluye y llama la atención que genera estructuras de cargos bien definidas, que son elementos que el trabajador utiliza para poder desempeñar su actividad laboral. En cuanto a novedad científica, con el desarrollo de estos 4 objetivos estratégicos dentro del Departamento de Recursos Humanos, se permite coadyuvar a lo que es el procedimiento de la cotidianidad en cuanto a la ejecución de labores, que hasta la fecha no se toman en cuenta y son elementos que se proponen en la propuesta del trabajo de investigación. En cuanto al diagnóstico, la propuesta como conclusión, en el diagnóstico se ha elaborado un análisis factorial para conocer la variación estadística. Se elaboró un análisis de confiabilidad por alfa y cromas que permite conocer y definir cuáles son los ítems latentes agrupados. En cuanto a la conclusión de la propuesta, según la generación de la caja de herramientas de Michel Godet, se pudo determinar 4 objetivos estratégicos que nacieron de lo que es el diagnóstico y parte con la validación estadística, que es una validación en este caso cual y cuantitativa. En cuanto a la recomendación, la primera recomendación es que se propone o se recomienda, generar nuevos procedimientos en base a la generación de ideas, soluciones y crear nuevas combinaciones que permitan articular de mejor manera los trabajos, aplicar la modernización a la organización en cuanto al personal y su trabajo se refiere, elaborar un sistema organizativo matricial que permite cruzar las variables y la forma de trabajo de los trabajadores, realizar un análisis de desempeño que permita generar una organización, tomando en cuenta aspectos del perfil del trabajador, tanto personal como profesional, en base, por ejemplo, en este caso, profesional. Realizar un esquema de trabajo basado en la mejora institucional con el objetivo de generar la coordinación de los procedimientos organizativos. Crear una comisión de inteligencia de gestión conformada por elementos que toman en cuenta tanto el objetivo de brindar asesoramiento al personal, también como a los procesos dentro de él. Se recomienda a las universidades públicas de Bolivia, a través de sus ilustres consejos universitarios, poder proponer y debatir estos elementos que permitan mejorar y aplicar a las universidades. Se recomienda a las personas interesadas en el tema investigado aportar de manera directa o indirecta para mejorar las propuestas planteadas, así como también los objetivos estratégicos que se han aplicado no solamente a las instituciones públicas del eje local, sino a todas las instituciones públicas a nivel nacional. Y con esto hemos finalizado la presentación. Perfecto, muchísimas gracias por la exposición. Vamos a pasar a la segunda ronda de la defensa. Voy a empezar con la doctora Carolina Sánchez, por favor, para que pueda. Usted puede hacer 2 preguntas, 3 preguntas en una sola vez, o si ustedes prefieren, podemos hacer una segunda vez. ¿Sí? Una sola. ¿Puedes explicar, por favor, los referentes teóricos que tomaste en cuenta para establecer las dimensiones del modelo organizacional? En este caso, un referente que partió del modelo de gestión organizacional propuesto es la caja de herramientas de Michel Godet. Michel Godet pareció interesante poder partir de él porque él propone objetivos estratégicos en base a un modelo de propuesta de acuerdo a la actividad que genera, en este caso, la organización. Y tiene bastante inclinación por la parte de administración, organización, este autor, es por eso que se eligió en este caso Michel Godet. ¿Qué otros referentes teóricos se analizaron? Por ejemplo, en la parte teórica fue interesante tomar en cuenta los aspectos que decía Galopin. Galopin es un precursor netamente sistémico, pero organizativo, pero tiene ciertos elementos que, por ejemplo, García explica y contrasta diciendo que no tienen que ser muy tradicionales la creación de modelos, sino que tienen que ser innovadores. En este caso se tomó en cuenta ese contraste para poder definir el modelo. Y en base a eso, ¿qué se definió o cómo explica la dimensión inteligencia de gestión? La dimensión inteligencia de gestión tiene como objetivo algo necesario que sucedió por el método vivencial. No cuenta ninguna universidad del eje local de Bolivia con ningún gabinete especializado en recursos humanos, ni psicólogos. Por lo general se descubrió que existe personal de otras áreas como derecho,
comercial, etcétera, y se ha propuesto como un modelo de inteligencia de gestión crear y conformar un gabinete de psicólogos y asesores especializados en recursos humanos que genere la apertura de mente en el trabajador para que pueda desempeñar eficientemente su trabajo organizativo. Gracias, doctora. Doctora Ávila, por favor. Voy a ser un poco en la misma línea. En concreto, ¿cuál vendría a ser tu base teórico, técnico y tu base epistémica? Y demuéstreme su relación dentro del modelo, dentro de la propuesta. Base epistémica, fundamento epistémico. Si no me equivoco, en el primer mapa conceptual que está con naranja, aquí se está ubicando el enfoque sistémico que hace un momento lo nombré, que es Galopin. Esta es la base de la fundamentación epistémica. El enfoque sistémico basado en la gestión organizacional de los departamentos de recursos humanos es lo que Galopin estipula. Galopin, que es una persona clásica, pero innovadora al mismo tiempo por el mismo hecho de que le gusta trabajar de manera tradicional la parte organizativa, pero no se cierra a generar nuevas ideas. Y la base más que todo teórica, epistémica, el enfoque sistémico para generar lo que es la gestión organizacional. En cuanto a la base teórica técnica, como en su momento lo dije, se decidió usar el autor Michel Godet, porque Michel Godet, aparte de tener una base teórica consistente en cuanto a la gestión organizacional, también propone una caja de herramientas que me pareció interesante. Entonces, al proponer una caja de herramientas para generar un modelo, está proponiendo una técnica que permite generar como herramienta lo que está explicando. ¿Cómo se refleja en su propuesta? En este caso, según la caja de herramientas de Michel Godet, permítame por favor. Aquí está. En este caso, esta es la caja de herramientas de Michel Godet que está generando un modelo en base a 4 elementos importantes que se ha explicado, que nacen de las dimensiones definidas en análisis factorial, donde Michel Godet dice que los objetivos que se propongan siempre van a nacer de un elemento o de un todo. Es por eso que se decidió en base a un núcleo generar esta caja. Por lo tanto, estas 4 dimensiones, según Michel Godet, aportan lo que es un modelo de gestión organizacional propuesto en este caso a los departamentos de recursos humanos. ¿Por qué tomó como base epistémica la parte sistémica y no otra como el estructuralismo? La base sistémica se tomó en cuenta como una base epistémica porque los trabajos que se realizan actualmente en los departamentos de recursos humanos trabajan bajo un sistema. Serán tradicionales, serán antiguos o empíricos, si quiere decir, pero trabajan en base a sistemas, su forma de organizarse. Dentro de lo que ha sido el diagnóstico, ha trabajado con lo que son el análisis factorial, ¿cierto? ¿Por qué análisis factorial y no ecuaciones estructurales? El análisis factorial exploratorio, porque hay 2 tipos, ¿no? El exploratorio y el confirmatorio, era necesario porque en la predefensa no se presentó un análisis factorial y se dio cuenta que faltaba un sustento estadístico. Por lo tanto, el objetivo principal era construir teoría. Y el análisis factorial permite construir teoría, el exploratorio. El método de validación estructuralista por ecuaciones estructurales es interesante, pero hay un elemento que toma en cuenta y dice que tiene que ser generado por lo menos 2 modelos distintos para una regresión lineal. Como toma en cuenta la regresión lineal, las ecuaciones estructurales tiene que tomar en cuenta más de 30 variables y eso hace que se puedan crear más de un modelo. Ese fue el limitante para poder decidir un análisis factorial en base a un análisis de ecuaciones estructurales. Considerando que tiene ahí el modelo como propuesta, ¿cuál sería el aporte en realidad teórico-práctico de ese modelo? Y si me puede explicar el proceso de implementación de esta propuesta. El aporte teórico-práctico del modelo al momento de aplicar estas 4 dimensiones estratégicas genera una nueva forma de trabajar de manera organizativa.
Por ejemplo, en el primer caso, dice ahí que elaborar un sistema organizativo que quizás se conoce hasta ahora, pero en base a la frecuencia y fluidez de la información. Al momento de decir frecuencia y fluidez, estamos dando otro sentido a la forma de trabajo. Del número 2, proponer un análisis de desempeño organizativo. Hasta ahí se conoce, pero no se ha hecho hasta ahora algo que permita definir los cargos asignados y medir el resultado cualitativamente y cuantitativamente en los departamentos de recursos humanos de entidades públicas. Quizás las privadas lo hacen, las entidades públicas hasta ahora no lo han hecho. El número 3, desarrollar un esquema de trabajo basado en el modelo de mejora institucional a escala humana. El objetivo principal es la coordinación. Se tienen serios problemas en las instituciones públicas de coordinación y propiamente el Departamento de Recursos Humanos en las 3 universidades se ha visto que hay falta de coordinación. Y por último, la creación de una comisión de inteligencia de gestión, como le explicaba la doctora Karen, se propone con el mismo hecho de generar una novedad, de crear una comisión especializada en recursos humanos y psicólogos que trabajen y apoyen al personal y a los procedimientos en base a sugerencias que brinden. En cuanto a la aplicabilidad o a la implementación del modelo, es importante elevarlo al ilustre del Consejo Universitario para que este pueda ser aplicado y pueda ser alcanzado a todas las unidades, tanto facultativas como administrativas. Es importante proponer al ilustre Consejo Universitario que lo aprueben por 2/3 y al momento de aprobarlo se lo puede aplicar de manera directa. Última pregunta. ¿Por qué un modelo de gestión organizacional y no un modelo de gestión organizacional por logros o por competencia? Partamos primeramente de que hasta la fecha las universidades públicas en el tema de recursos humanos no tienen un modelo de gestión organizacional establecido, no tienen. Tienen un trabajo empírico, un trabajo metódico, un trabajo tradicional y como primer paso se va a proponer crear un modelo de gestión organizacional. Quizás más adelante, si este trabajo les parece interesante, sería interesante crear un modelo de gestión organizacional por competencia, por logro, por meta. Entonces, queremos partir primeramente proponiendo un modelo y de ahí generar nuevas directrices. Gracias, doctora. Por favor, vamos a continuar con el PhD Actividades Rivera. Gracias, doctor. Bien, yo me voy a apartar un poco de la investigación metodológica que la doctora Anda lo ha profundizado. Yo lo que, continuando la última pregunta que le hace la doctora Anda, este modelo de gestión que propone usted, durante su investigación en la 3C, la contratación que hay antes versus lo que propone usted de personal de los recursos humanos para la universidad pública, ¿cuál es la base de contratación? Compañerismo político, porque basándonos en la propuesta que se dice, que lo dice el programa, la universidad es académica de ciencia y investigación, ¿no es cierto? Entonces, tomando eso, ¿cuál es, durante su investigación que hizo en las 13, cuál es el modelo de contratación de los recursos humanos? Ese aspecto fue un poquito delicado conocerlo. No se les preguntó de manera directa, pero yo pude observar de que hacen caso omiso a varios procedimientos al momento de contratar al personal, procedimientos básicos organizativos. O el mismo hecho de apartamos la entrevista. En varias instituciones se ha denotado que ni siquiera existen entrevistas al personal para conocer cuál es su perfil profesional. Directamente ven una vacante de un cargo, ven a la persona que se postuló y lo asignan. No hay un proceso previo para conocer por lo menos cuál es el talento o la competencia que puede tener ese postulante, ese cargo. Entonces, con este modelo, al momento de generar el mismo hecho que se propone crear un modelo de inteligencia de gestión en base a gabinetes especializados en recursos humanos, estos expertos tendrán que dar las ideas y también instruir que generen nuevos procedimientos en base al talento que pueda proponer un personal, y no así a elementos políticos que podrían generarse. Este gabinete especializado tiene que ser un gabinete que tenga poder de decisión, no consultivo, decisión, para ver autónomo.
Por eso aquí se plantea que sea un gabinete especializado, los cuales tienen que ellos mandar la instrucción que sí es apto o no para el cargo un postulante. Bien, bien. Pero ¿dónde queda yo, rector de la Sanción, con la gente que me ha colaborado para subir el ejemplo? ¿Cómo calza? Es un poco complicado. El tema de generar los cargos por la confianza, vamos a llamar por confianza en este cargo, son elementos que no se pueden controlar. Pero su investigación, ¿qué encontró para que sobre esa variable suena? Lamentablemente no se siguen procedimientos que deberían seguirse al momento de contratar en cuanto a la instrucción, porque la contratación viene una instrucción de una MAE, ¿no? Ajá. La MAE instruye, pero el Departamento de Recursos Humanos no debería solamente obedecer, debería informar a la MAE si esa contratación aporta o no aporta el talento que está buscando la institución. Y en base a esa investigación que usted hizo, comparó el crecimiento de los recursos humanos en las 3 sedes de los últimos 3 gestiones rectorales. Ha sido, me imagino que es exponencial. Las 3 universidades han tenido un crecimiento notorio, pero el más notorio de estos 3 últimos años fue nuestra universidad, la Capitán de Moreno. Tuvo un crecimiento de casi el 80% en su personal administrativo. Ahora, la gestión actual ya se está haciendo un acomodo y una reorganización de la estructura administrativa que permite ya por lo menos tener la idea de que el personal que está siendo contratado por lo menos pueda llenar vacíos que antes no había. Ya no lo colocan en una sola bolsa y generan una sobrecarga de personal en una institución. ¿Por qué le digo esto? Porque en la UNAM de México, para cortar todo eso, hubo una reingeniería, pero con apoyo del gobierno. Borrón y todo el crecimiento que tenía esa universidad era tremendo. La política estaba en el precipicio, una reingeniería que de verdad. ¿Ya? Entonces, si esta propuesta de modelo organizacional que usted hace, al finalizar de su investigación, ¿la vio factible? Sí, se ve factible con el actual gobierno, porque el actual gobierno entró con una idea de generar una reestructuración administrativa y parte de la aprobación del ICU, ya tiene la venia del ICU. Entonces creo que es la mejor oportunidad para proponer esto a las máximas autoridades y que lo puedan aplicar en el corto plazo. La escala salarial que tienen las 3 sedes, de las 3, ¿cuál es la más alta? Las 3 sedes tienen aproximadamente la misma escala salarial de la parte administrativa. Claro, la parte ¿No? En la parte docente varía un poquito. Está la San Andrés de la Paz, me llama la atención con esta investigación que a veces de verdad es una universidad estratégica. Entonces los docentes tienen un poco más de libertad para tener actividades adicionales a la docencia, cosa que en la Gabriel no tenemos esa libertad de tomar otros trabajos fuera de la institución. Para terminar, 3 debilidades que ha encontrado usted durante su investigación para aplicar este modelo de gestión. 3 debilidades en el modelo. Sí. Para aplicar el modelo. Para aplicar el modelo. En la gestión pública de la universidad. Primeramente, que no se tiene acceso a datos de escalas salariales vigentes. Es un poquito complicado porque sería interesante proponer una nueva escala parte administrativa que permita tomar en cuenta las competencias. ¿Qué significa eso? Contratar a un personal, evaluar el currículum y asignarle un nivel en base al conocimiento que tiene hasta la fecha. No es que por presentar un título profesional ya le genere un nuevo nivel. Entonces, esa es una limitante que se puede considerar al momento de aplicar este modelo. La otra de ellas es el modelo, el tema burocrático. La burocracia es algo que se tiene que trabajar desde las raíces porque eso puede entorpecer cualquier tipo de propuesta al momento de aplicarlo. Si bien este modelo puede ser factible o puede ser aplicado, la burocracia puede apagar las luces al momento de comenzar a generar la actividad. Gracias. Gracias, Gracias, doctor Rivera. Por favor, el doctor Roger Vanega.
Profesor, ¿quiere ceder el espacio? No, por favor, sí. Vamos a dar cosas a perder. Yo soy el barbilito. Está bien, a ver, yo quiero comenzar haciendo una pequeña pregunta. ¿Qué es lo que esperaríamos en la presentación de la introducción de una tesis doctoral? La introducción a la tesis doctoral más que todo brinda una lectura del alcance que se va a tener en cuanto a la parte teórica y estadística y de propuesta. Es un resumen que permite al investigador y a las personas que están lecturando conocer cuál es el objetivo de esta investigación y conocer los elementos más importantes. Yo iría más allá. ¿Qué es lo que esperamos en una introducción de una disertación doctoral? Esperamos mencionar cuál es el hueco teórico, qué es lo que se sabe del tema, qué es lo que no se sabe del tema, cuál es la contribución de la tesis, no en la parte práctica, sino al conocimiento. Esperaríamos cuál es la discusión que están diciendo los académicos, cuáles son las posturas contrarias. Bueno, eso no lo vi en su presentación. Pero, ¿qué nos puede mencionar? No se puede colocar en las diapositivas por el tema de sintetizar la información. Lo que se decía en este caso más que todo fue la prueba más conceptuales, pero sí es pertinente la discusión de autores desde la parte de la introducción. Soy sincero, en la predefensa, en la introducción no había discusión de autores. Ahora en el trabajo que se ha presentado, desde la introducción se genera el contraste de posiciones que tienen autores. Solamente voy a nombrar a Galopín con García, que están en contraposición en base al enfoque sistémico, y lo pueden verificar en el trabajo. Ellos, por ejemplo, contrastan, uno indicando que la forma tradicional es lo mejor para poder aplicar este sistema, y el otro dice que la innovación. Entonces es interesante poder aplicarlo esto al inicio de una investigación para generar, como usted dice, el hueco y también lo que no se conoce y lo que se quiere conocer. Claro, pero no solamente son dos autores, ¿no? Bien, en el caso de América Latina, no solamente Bolivia, América Latina, ¿qué estudios previos han abordado esta temática? ¿Y cuáles son las conclusiones? En América Latina, por ejemplo, se tiene material en la tesis sobre modelos de gestión institucional de instituciones académicas. Pero me ha costado mucho encontrar instituciones académicas públicas. Si bien hay instituciones académicas privadas, por el mismo hecho que manejan una forma eficiente de gestión, el tema de las instituciones públicas ha costado conocer un poco en base a lo que generan modelos de trabajo. Si bien hay modelos de gestión organizativa en base a la actividad que desarrollan empresas, industrias, pero en la parte académica ha costado un poco conseguir esta información para poder plasmarlo y compararlo. Usted, bueno, en una de las versiones previas que nos presentó, tenía una dimensión que estaba relacionada, si mal no recuerdo, con el tema de la digitalización, la era digital, las tecnologías de información, etc. ¿Por qué la sacó? Cabalmente teníamos la dimensión de transformación digital. Nombra lo que usted me dice. Esta dimensión quedó juntada a la número 3, esquema de trabajo más basado en la mejora institucional a escala humana. Veamos acá. Uso de tecnología de comunicación. ¿Por qué? Cabalmente lo que nombraba el doctor Alcibiades. Que le digamos al personal administrativo, pongamos el personal que tiene 50, 60 años, que le hablemos de transformación digital, lo vamos a preocupar. Si habla de transformación digital, vamos a preocupar a ese personal que tiene un trabajo eficiente, pero es tradicional. Entonces, se generó en este caso, no hablar de transformación digital, sino hablar de tecnologías de comunicación para poder aportar en este caso a lo que es la inducción o la intervención de elementos tecnológicos. Cuando yo vi su trabajo, bueno, yo pude lecturar otra cosa, pude lecturar de como no se agruparon bien, entonces eliminé la pregunta y eliminé la dimensión. Eso fue lo que vi. No, doctor. Se eliminaron. ¿Usted sabe que se eliminaron? En este caso, lo que sucedió, como le digo, en el tema de la transformación digital, era tocar más que toda la parte comunicacional. El objetivo de este elemento, al generar coordinación, queremos generar una comunicación eficiente entre los trabajadores. Y en este caso se generan nuevas tecnologías de comunicación. Bien. Usted mencionó que las contribuciones que hace la tesis, en las preguntas anteriores,
estaban vinculadas con, por ejemplo, nuevos procedimientos. Para una tesis doctoral, una contribución de tesis doctoral es, por ejemplo, recomendaciones o contribuciones de nuevos procedimientos. Ese es una contribución de tesis doctoral. La contribución de tesis doctoral no es que toda la generación de la novedad científica. Si proyecta una novedad científica al momento de proponer un modelo, se estaría cumpliendo la condición como objetivo general. Obviamente que de la novedad científica pueden salir elementos específicos que permitan dar sugerencias en cuanto a esa innovación que se está planteando. Otro elemento también de que escuchamos en su presentación, cuando le preguntaban sobre modelo teórico, usted hablaba de técnicas o cajas de herramientas. ¿Las cajas de herramientas y las técnicas son teorías? No, cuando preguntaron sobre el tema de modelos teóricos, se habló del enfoque sistémico, el enfoque sistémico de Alokin. Cuando hablamos de modelos teóricos, técnicos, estamos hablando de la perspectiva de la caja de herramientas de Michel Godet. Una caja de herramientas, una técnica es teoría. La técnica, en este caso, lo que se analizó de Michel Godet, esa técnica de caja de herramientas nace en la teoría. La teoría de la prospección estratégica de Michel Godet. Su teoría, su base epistémica de este autor, habla sobre una perspectiva estratégica de gestión. Ah, pero ¿cómo aumenta la técnica? Con la caja de herramientas. Bien, a ver, bueno, en términos generales creo que tal vez la orientación de su trabajo es más de tipo ad hoc, ¿no? Tiene una orientación más ad hoc que académica. Y aquí tal vez, digamos, para futuros trabajos, a veces es importante, está bien el contexto, pero muchas veces sacamos el contexto y nuestro trabajo queda sin una base teórica sólida. Por eso, siempre lo importante, al menos a nivel doctoral, siempre es partir de un hueco teórico, qué es lo que no se sabe del tema, cuáles son las potenciales contribuciones, ¿me entienden, no?, a la frontera del conocimiento, porque al fin y al cabo, cuando vamos a defender una tesis doctoral, esas son las contribuciones principales. Otro tema de aplicaciones, yo tengo una caja de herramientas o yo tengo un método X, voy a la empresa, o voy a la institución, o voy a la universidad. Eso está un poco más para el nivel de maestría, ¿no? Pero un poco la reflexión está orientado hacia la discusión teórica, hacia el aporte al conocimiento. Eso es un comentario. Gracias, doctor Valero. Por favor, doctor Cortés. Gracias. Es lindo ser el último a preguntar, porque uno tiene la posibilidad de volver al origen, que fue el planteamiento de un modelo. Cuando usted hablaba de Godet, de Galopin, y mencionó después García, yo tuve la suerte de estudiar en Alemania, y en Alemania fue Godet quien inventó la caja de herramientas y también inventó lo que se llamó después el SOP, que es Sí, Object, Project, Plan, que después fue mejorándose y recomponiéndose dependiendo de la idiosincrasia de cada uno de los países, y eso generó muchas dificultades. Cuando uno analiza el tema de recursos humanos en Bolivia en particular, lamentablemente en Bolivia, después lo voy a hacer la pregunta, pero es importante que usted tenga el marco en base al cual quiero hacer la pregunta. Cuando uno habla de Bolivia, lamentablemente los gobiernos, los tres niveles de gobierno y las universidades también, lo que generan es pegas, no empleos. Y en el caso de la universidad, y estoy hablando del tema no académico, sino el tema de recursos humanos especializados, yo le garantizo que la René Moreno, si usted va a recursos humanos, tendría bastantes dificultades de poder generar y aplicar este su poder. Dicho esto,
y considerando lo que usted también mencionó, los millenniums y los trileniums que conversábamos con el doctor Gutiérrez, existe un desfase generacional. Los millennials son gente que maneja la tecnología, maneja las nuevas herramientas, y los trileniums son gente que, como yo, peina canas y ha estado manejando 15 empresas. Trileniums es un invento mío, y ha estado manejando 15 empresas y tiene la suerte de continuar estando a la cabeza de alguna empresa. En Alemania despacharon a todos los trileniums y contrataron a los millenniums, y a los exactamente 8 meses los volvieron a recontratar a los millenniums y les dieron un curso de capacitación del manejo de las herramientas tecnológicas, porque los millennials manejaban todo, pero la experiencia de 25, 30, yo al principio le preguntaba a la doctora Ávila cuántos años está en la docencia, etcétera, etcétera. Lo que ella sabe en docencia, no porque solamente haya leído y se haya graduado, sino por la experiencia que le ha generado, no voy a decir los años porque si no me van a sacar de la los años que ha estado en aquello. Yo sí puedo decir 48 años que doy clase en la universidad, de los cuales 18 doy maestría y doctorado. Mi pregunta es muy sencilla y me gustaría que la resuma. ¿Cómo usted resumiría el resultado final de esta investigación que ha hecho y cuál cree usted la novedad científica de su trabajo? Este trabajo, si bien parte, Michel Godet es alemán, psicólogo alemán, bioquímico, si no me equivoco, este señor lo que indica al momento de generar algo, una novedad científica en base a un estudio, permite que defina en base a grupos conglomerados, que le llaman, grupos que son con características comunes. Aquí se generó eso, que nace análisis factorial. Se han generado 4 comunidades en base a sus características, de los cuales genera la novedad científica independiente, por grupo. El primer grupo, estamos hablando de frecuencia y fluidez en el manejo de la información, que en las universidades públicas es algo casi imposible de conseguir, pero se puede. El tema del trabajo de acuerdo a los grados asignados y medir resultados es algo que hasta el día de hoy es un tabú en las instituciones públicas. No quieren que los midan, no quieren que les califique su trabajo, que se lo tienen que hacer, porque eso indica si estamos yendo por el camino o no. En cuanto al tercero, se ha hablado de tecnología de comunicación. Es importante considerar que para poder coordinar el trabajo, las tecnologías de comunicación son indispensables. En este caso se quiere introducir tecnología de comunicación para que el personal administrativo no quede estancado si es que existe un paro indefinido, una pandemia, y que siga marchando en cuanto a su actividad. En cuanto al último, la creación de la Comisión de Inteligencia de Gestión, en cuanto a los asesores especializados, que queremos generar lo que se llama el OKR, los objetivos según las metas planteadas, que eso está de moda en Europa, los OKR. Entonces queremos generar una nueva metodología de trabajo en base a objetivos, pero a razón de las sugerencias e instrucciones de personas especializadas. Mire, yo voy a comentarle algo y después finalizo con una pequeña pregunta. ¿Sabe quién conoce lo que cuesta evaluar y llegar al nivel que se ha llegado en la Business School? Está sentado acá. Y podríamos preguntarle lo que le ha costado eso que usted acaba de afirmar. ¿Y sabe qué diría él? Ha sido un trabajo que día a día se lo ha ido construyendo. Con la mala costumbre de nuestra universidad, que cambiaba el rector y cambiaba el director de la Business School. Por suerte, sigue el doctor Gutiérrez ahí, y no estoy haciéndole ninguna lisonja, pero gracias a lo que ha sido aquello, poder generar una secuencia, es que ha logrado capitalizar lo que antes tenía, mejorando lo que tiene. Mi pregunta va a lo siguiente:
Si a usted le tocase, dejando de lado las universidades por un momento, darle un consejo acá al doctor Gutiérrez en lo que significa el manejo de su modelo, ¿qué le diría usted? En el tema de la Business School es distinto. La Business School es considerado una unidad de posgrado estratégico que se autosustenta, es autónomo. Yo creo que más bien, más que sugerirle, él debería sugerirnos a nosotros como recursos humanos. ¿Por qué? Porque aquí se implementa tecnología y recientemente me enteré que han digitalizado los procedimientos. Propiamente la designada por la Escuela de Posgrado felicitado que este es el posgrado que mayor aplicabilidad de tecnologías tiene. Yo creo que más bien debemos servirnos de la Business School como un ejemplo. Que ahorita es ejemplo para todos los posgrados, ¿no? Yo trabajo en un posgrado en otra facultad amiga, pero siempre toman en cuenta la Business School como un ejemplo. Y es porque él digitalizado todo su trabajo y él cambió la metodología, la cultura. Ahora mi pregunta era capciosa. Y su respuesta ha sido la más correcta. ¿Por qué? Porque definitivamente hay que aprender de que ya lo hizo. Exacto. Gracias. No tengo una pregunta. Gracias, querido doctor Leonardo, por su palabra de alarmiento personal, pero no sé si. Lo cierto es que este es un tema bastante complejo. Plantear un modelo para una institución pública en general es muy complejo, que ya lo ha señalado usted, y hay variables que son no cuantitativas que determinan que sea muy difícil, yo diría más que difícil hasta llegar al punto final de decir que es imposible resolver el problema. Bien, gracias, estimado licenciado. Le voy a pedir por favor que hagan el abandono de la sala, igual al público presente, para que el tribunal pueda deliberar.